Bueno, entonces hace un ratito conversábamos con los que estaban en el comienzo y hablábamos de la santidad, ¿no? Con Javier conversábamos con Valeria, con Homero y con Rosita, y ellos ponían su punto de vista de la santidad, ¿no? Pero para llegar a la santidad hay un camino, de entre muchos, por supuesto, un camino que hay que elegir. Yo para eso no soy un experto, debo de reconocer que me falta mucho, soy recién un puntito chiquitito aprendiendo a ser más cristiano cada día y por eso quiero pedirle a Mira que nos ayude con esa enseñanza que viene a contarnos el día de hoy, cómo caminamos a la santidad y nos va a contar cómo hacerlo a través de las bienaventuranzas. Bienvenida, Mira, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés, buenas noches con todos. Realmente le estoy dando gracias a Dios por ese momento, porque como en algún momento que escuchaba en el Agape que estaba invitado Monseñor Cabrera y hablaba de la gratuidad, que esa gratuidad de todo lo que recibimos de manos de Dios debemos entregarla de la misma manera, ¿verdad? Yo estoy agradecida infinitamente con mi Señor porque ha sido bueno y misericordioso conmigo, sé que con cada uno de ustedes, cuando nos tocó el corazón y nos transformó, ¿verdad? Esa experiencia personal de Dios en nuestras vidas hace que estemos hoy reunidos. Todo aquel que ha tenido una experiencia personal con el Señor no puede sino sentirse tan amado, que tiene que estar cada vez más junto a Él, ser generoso, responder sí cada vez que toque a la puerta alguno de los hermanos y que necesite algún tipo de apoyo. Yo tampoco soy experta, Andresito, te soy sincera. Este camino se hace caminando, como todo lo que nos muestra el Señor, ¿verdad? Amar se aprende amando, perdonar perdonando. La santidad es ir cayéndose y levantándose cada día en el amor de Dios. Para mí es un tema muy profundo, muy lindo y también nos ayuda a concretar muchas cosas en nuestra vida. Para iniciar la charla o este conversatorio que vamos a tener, quiero pedirles a todos que me ayuden con una oración especial que siempre hago antes de cualquier intervención que tenga que hacer yo, justamente para que sea el Espíritu Santo quien esté en medio de nosotros, ¿verdad? Y les voy a pedir a todos los hermanos que cierren sus ojos, que me acompañen, escuchando esta oración y que sea nuestro auxilio, nuestra compañía en todo momento. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, para el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, para entrar en todo este tema de las bienaventuranzas, quiero hacer a manera de introducción, irles diciendo algo. Yo voy a estar leyendo un poco en mis apuntes y también pues viendo a la cámara directamente desde mis experiencias personales y desde los ejemplos que he escuchado a muchos sacerdotes y todo, ¿verdad? Compartiendo con ustedes esto. Primero que las bienaventuranzas están en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Sermón de la Montaña, en Mateo 5, del 1 al 12.
¿verdad? Es estas enseñanzas que el Señor Jesús nos da a través de estos 8 puntos que vamos a ir analizando durante este recorrido, ¿verdad? Que vamos a hacer juntos. A manera de introducción, las bienaventuranzas son el carnet de identidad del cristiano. En un carnet, ¿qué encontramos? El nombre, ¿no es verdad? La fecha de nacimiento, en la cédula, por ejemplo, dice hijo de quién, ¿verdad? Y dice el nombre de nuestra madre y nuestro padre, la fecha de nuestro nacimiento, el lugar donde nacimos. Es decir, dice quiénes somos, cada uno de nosotros. Pues bueno, las bienaventuranzas nos van a enseñar a formar ese carnet de identidad en nuestra alma. Entonces, será como la carta de presentación ante el Señor y ante los hermanos para que sepan quiénes soy espiritualmente, quién quiero ser espiritualmente y por qué ruta o por qué sendero estoy transitando para llegar a la santidad. La traducción del griego al español, la palabra feliz o bienaventurado pasa a ser sinónimo de santo. Es decir, que si en las bienaventuranzas dice, por ejemplo, felices los que tienen espíritu de pobres porque de ellos es el reino de los cielos, podríamos también traducirlo y decir, santos los que tienen espíritu de pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ser feliz, ser bienaventurado, es ser santo. Entonces, me pareció algo muy lindo, porque a veces uno dice, no creo que va de la mano la felicidad con santidad. Sí va, totalmente, va de la mano. Dios nos quiere felices, por lo tanto podemos decir que Dios nos quiere santos. Esa es una de las premisas que se cumplen con las bienaventuranzas. Hay que destacar que las bienaventuranzas o sermón de la montaña es un discurso que nuestro Señor Jesucristo va dándole a toda una muchedumbre que lo asedia en ese momento y que es justamente un discurso que va contracorriente. Es decir, que va en contra totalmente de lo que el mundo nos pide. Es por eso que es supremamente exigente. Debo decirles, a manera de reflexión personal, que siempre he meditado aquello de que Dios me quiere santa. Siempre me quedaba en el corazón más preguntas que respuestas. Hasta que en este tiempo de cuarentena y dentro de todo el dolor que hemos podido vivir, siempre está la mano de Dios y la luz que va abriendo caminos y va mostrando el sendero por el que debemos transitar. Y un buen día de esa cuarentena me llegó una invitación a una charla maravillosa de Monseñor Munilla, que es el obispo de la diócesis de San Sebastián en Barcelona, España, y que justamente tenía que ver con las bienaventuranzas. Y estas bienaventuranzas fueron las que me iban mostrando el camino de esto de qué quiere decir ser santo, ¿no? A veces parece tan lejano, pero al mismo tiempo, si vamos a irlo analizando, vamos a dar cuenta que es muy cercano, que es en el día a día. Cabe recalcar que nosotros los católicos no solamente tenemos esto, sino que tenemos una gran número de medios que nos ayudan a ser santos. Primero, la Eucaristía. Quien acude a la Eucaristía, a la misa, hace un camino de santidad. Los sacramentos también hacen un camino de santidad. El ejemplo de la vida de los santos nos muestran cómo ellos día a día fueron peleando por alcanzar su santidad, esa relación, esa conexión estrecha con el Padre. Dicho esto, vamos al contenido directamente. Quiero sugerirles, el que quiera, generalmente, ¿qué hago yo? Les digo mi experiencia personal. Cuando asisto a alguna charla o algún curso, siempre tomo apuntes. Siempre tengo un papel y un lápiz, porque a veces hay una frase, hay una palabra, hay una idea que el Señor pone en mi corazón a través de esta persona y que después me ayuda en el momento de revisar mi plan de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces estas ideas que llegan y que me remecen y que despiertan mi corazón, mi espíritu, son las ideas que luego me van a ayudar a revisar si voy por el camino correcto. ¿Ok? Las bienaventuranzas son 8.
y vamos a ir analizándolas una a una. La primera dice, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir Jesús con esto? Jesús nos quiere decir que quien se reconoce a sí mismo como una criatura de Dios puede entender en su corazón que por sí mismo nada puede hacer. Que su corazón debe estar ligado al de Dios para que nuestra vida cobre sentido. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Debemos revisar nuestro corazón. Es la primera clave que todo cristiano debe tener. Revisar su corazón continuamente, día a día, semana a semana. ¿Y por qué digo esto? En el momento en que revisamos nuestro corazón, estamos en nuestra intimidad. Estamos el Señor y yo solos. Y podemos decir, de corazón, ¿dónde está puesto este corazón mío? ¿En qué me apoyo? ¿Dónde me apoyo? ¿Me apoyo realmente en el Señor? ¿O me apoyo en el dinero, en el éxito, en el amor, en mis sensibilidades? Depende entonces de cuánto me conozca yo y cuán sincero sea conmigo mismo y con Dios para saber de qué está lleno mi corazón. En ocasiones puedo pensar que estoy en sintonía con nuestro Señor y sin embargo no estoy siendo claro con quien ocupa el primer lugar en mi corazón. ¿Por qué digo esto? Porque puedo pensar que sigo y amo a Dios y sin embargo mi corazón busca incansablemente, por ejemplo, el placer. No soy capaz de dejar conversaciones o películas o chats o videos o hasta música que despiertan pensamientos de placer y que me alejan de alguna manera del amor profundo de Dios. Y así pasaría con todo. Con el dinero, por ejemplo, con el éxito. Y con el dinero pasa algo muy particular y que es muy sutil y que por eso los cristianos debemos estar siempre como analizándonos constantemente. Le ponemos cualquier nombre y decimos que es necesario, que debemos estar cubiertos para el futuro y bajo estas premisas buscamos obtenerlo a toda costa. Toca hacer mucha oración, pedirle al Señor claridad y discernimiento en los negocios, en el trabajo, en mi actitud con la vida, cómo lo consigo, qué busco hacer con el dinero, para qué lo quiero en mi vida. Esto como a manera de ejemplo, ¿verdad? Hay que vaciar el corazón de aquello que está ocupando espacio y que de alguna manera no deja que sea el espacio de Dios. Es como esta esponja que está embebida tal vez de agua sucia y si no se la exprime y se abandona esa agua sucia para luego pedir el agua viva que viene solamente de Cristo. Es un poco eso lo que debemos hacer en nuestra revisión de corazón. Y así podríamos estar poniendo ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, quitar chats que no representan para nada la voz de Dios. Películas, por ejemplo, música que nos aleja del todo del amor a Dios. No sé si les ha pasado, pero muchas veces suele ocurrir que uno dice, confío en Dios, pero, y pongo cualquier excusa, ¿verdad? Yo confío en Dios, pero debo ayudarme. Entonces tengo que hacer esto de aquí y lo demás allá. Confío en Dios, pero no puedo dejarle todo en manos de Dios. Tengo que hacer mi parte. Correcto. Al decir pero y poner la siguiente premisa, estoy argumentando que Dios no es lo suficientemente poderoso para actuar en mi vida. Y allí estamos cayendo en un error enorme. No se mueve ningún pelo de mi cabeza si es que el Señor no quiere que eso ocurra. Entonces, no le quitemos con nuestras palabras el poder que Dios tiene en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Al quitárselo, de alguna manera lo estamos alejando. El Señor nos da el libre albedrío. Cuán generoso será y cuán amoroso será que nos deje en libertad para decirle sí, entra en mi corazón o no.
quédate lejos. O te dejo entrar, pero hasta cierto punto. O te dejo avanzar solo hasta donde yo digo. Porque sí, yo confío en ti, pero también debo tener todo esto de acá para estar bien. Y comienzo a llenarme de estos peros, que no son sino excusas, ¿verdad? A este amor de Dios. Por lo tanto, podemos decir, mi tesoro es Dios, lo demás es relativo. Ese es un buen termómetro para saber si realmente estoy en el camino de la santidad. ¿Qué me falta para poder estar cada vez más cerca de Dios? ¿Será que puedo decir en algún momento de mi vida que me falte todo, pero que no me falte Dios? Si yo me pregunto ahora, en estos momentos de pandemia, de dolor, de cuarentena, de enfermedad, de problemas económicos, de incertidumbre económica, Señor, que me falte todo, pero que no me faltes tú. ¿Puedo decirlo? Si mi respuesta es sí, es que voy en un buen camino. Si mi respuesta es, mira, sí, a veces creo que sí, pero otras veces como que no, porque me lleno de angustia, porque veo el futuro incierto, alto. Estoy dejando la puerta abierta para que el enemigo entre en mi corazón y vaya llenándolo de otras cosas que no son de Dios. Va llenándolo de angustia, va llenándolo de incertidumbre, le va poniendo necesidades a mi corazón, pero necesidades materiales. En el momento en que yo pueda decir, Señor, que me falte todo, pero que no me faltes tú, puedo decir que voy caminando por el sendero de la santidad. He avanzado un primer escalón, pero todos los escalones cuentan, si no, no podemos llegar al cielo, ¿verdad? Uno no se salta escalones, sino va de uno en uno subiendo peldaño a peldaño hasta llegar a encontrarse cara a cara con el Señor. La segunda bienaventuranza. Bienaventurados los mansos y humildes, porque heredarán la tierra. En el mundo de hoy, pugna la vanidad y el orgullo. Llega Jesús y nos propone todo lo contrario. Nos propone la mansedumbre y la humildad. Y nos dice en su palabra, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, Él mismo nos está dando la clave. Nos dice, mírenme cómo soy yo. Entonces, como que nos dice, traten de parecerse a mí. Busquen parecerse a mí. Busquen que yo sea el que vibre en su corazón, que cuando alguien se acerque a cada uno de nosotros pueda sentir la presencia del Señor. Tratemos, es una tarea difícil ciertamente, pero ¿quién dijo que la vida espiritual era fácil? Realmente es un camino en el que se aprende caminando, ¿verdad? Se aprende con tropiezos, pero esos tropiezos me pueden ayudar a purificarme, a ser mejor, a moldearme. Y de eso se trata la vida espiritual. ¿Cómo saber si lo estoy haciendo bien? Hay algunos puntos que debemos considerar. Cuando uno no se acepta con sus límites, entonces no se puede ser manso y humilde. ¿Qué quiere decir esto? Yo me conozco. Yo sé que yo no soy buena, yo qué sé, puedo decir, a manera de ejemplo, no soy buena para hablar, para cantar. Y yo digo, sí, Señor, yo no soy buena para cantar, no soy como Andrés, que canta divino y que toca esa guitarra y que de alguna manera nos ayuda a transportarnos, a estar cada vez más cerca de Dios. Conozco mis límites, pero eso no quiere decir que yo no tenga dones, porque sé que estuvieron hablando de aquello, no tenga dones que el Señor haya puesto en mi corazón y en mi entendimiento y que debo dar fruto y ponerlos al servicio de los demás. Si yo no soy capaz de conocerme en esos límites, pero sí reconocer que tengo otros,
Entonces, estaríamos perdidos en esto de ser manso y humilde de corazón. Y hay algo aún peor. En el momento en que no solo reconozco que no soy buena cantando, tal vez, lo peor sería renegar de que no soy buena cantando. Y entonces estaríamos de alguna manera entrando en un pecado muy feo, que es diciéndole, Señor, mira, cometiste errores al hacerme. No me hiciste realmente como tú esperabas. Porque mira, no sé cantar bien, creo que no soy muy buena para expresarme, no tengo la inteligencia suficiente. Estoy diciendo al Señor que cometió un error conmigo. Estoy siendo osada y diciéndole, Señor, tú que eres el Todopoderoso y Omnipotente, te equivocaste conmigo, no me diste lo que necesitaba para ser feliz, para poder servirte. Y el Señor, ¿qué nos dirá? No estás siendo ni manso ni humilde. No has aprendido a reconocer dentro de tu corazón los dones que te he entregado a ti. Porque los dones que le dio el Señor a Vicente son totalmente diferentes a los dones que le dio a Valeria o a Javier, ¿verdad? Cada uno recibe un don específico o muchos que ayudan en el proceso de evangelizar, de instaurar el reino de Dios en medio de nosotros. En ese momento dejamos de ser mansos y humildes de corazón. Otra manera de saber si voy por el camino de la mansedumbre y de la humildad es darme cuenta si estoy siendo impaciente ante los defectos de los demás. Al ser impaciente ante los defectos de los demás, deja al descubierto que debo trabajar en mi santidad. Cuando no puedo soportar los errores o las limitaciones de mi hermano, caigo en soberbia. Y la soberbia es la madre de todos los pecados. Me creo mejor que los demás, creo que solamente yo hago las cosas perfectamente. Y de alguna manera dejo que el enemigo se vaya apoderando de mi corazón. Estoy siendo impaciente con los defectos de los demás. Y esa impaciencia deja ver que mi falta de caridad está presente en mi corazón. Y Santa Teresita de Lisieux decía, no escandalizarse de las debilidades de los demás, si Dios no se ha escandalizado de los míos. Es un poco como miramos la viga que tiene en el ojo o la, ay, se me fue la palabra, ayúdenme, se me fue la palabra. Miramos la basura que tiene en el ojo del hermano y no vemos la viga que tenemos en el nuestro, ¿verdad? Somos muy fáciles, la paja, muy bien Mónica, gracias, muy fáciles al juzgar. Entonces, recordemos que la medida que usemos para juzgar al otro será la medida que será usada cuando me juzguen a mí. La mansedumbre se traduce o se pone de manifiesto cuando uno pone en Dios su defensa. ¿Qué quiere decir con esto? Dios es quien se encargará. Yo me dedicaré a seguirle y confiar que Él se encargará de mí. Esa será siempre nuestra premisa. Él nos defenderá y demostrará nuestra inocencia, siempre. Y aquí hay algo que a mí me encantó cuando lo escuché. Cuando la fe sea cuestionada, no callaré jamás. Cuando sea la iglesia la cuestionada, discerniré. Y cuando el cuestionado sea yo, siempre callaré. Yo daré testimonio de mi amor a Cristo con mis actos. Y Él se pondrá en mi defensa y le mostrará al mundo que soy su hija y que voy camino al encuentro con Él. Nos toca entonces la tercera bienaventuranza. Felices los que lloran porque ellos serán consolados. ¿Qué nos dice el mundo de hoy? No lloren.
jamás llorar. Solo quiere ser felices. Solo quiere que la felicidad esté presente. Siente el mundo de hoy que la tristeza está fuera de moda. Para nosotros, los cristianos católicos, sabemos que debemos amar la cruz. Si el mismo Jesús abrazó la suya y nos dio ejemplo de renuncia y de entrega, ¿cómo no hacerlo nosotros? El mundo actual quiere renunciar a la cruz, a tal punto que quiere sacarla de nuestra vida, quiere sacarla de las escuelas, quiere sacarla de los hospitales, en fin, quiere sacarla de absolutamente todo. Este es un símbolo que para el mundo es un símbolo de fracaso y de dolor, pero para los cristianos, para nosotros los cristianos católicos, es un símbolo de amor total, de entrega y de sacrificio de amor. Es por esta razón que el mundo actual hace que los jóvenes y tal vez muchos adultos no quieran comprometerse, no quieran amar, porque no quieren sufrir. Miren la contradicción tan grande. La pregunta sería, si esto es así, ¿para qué vivir? ¿Vamos a dejar de amar por no sufrir? Creo que no estaríamos viviendo. En esta vida es que el santo sufre. Es en esta vida en la que el santo se pone a prueba. Todos los santos que conocemos, sus vidas han tenido que pasar por el Calvario y la cruz para poder llegar a mirar cara a cara a nuestro Señor Jesús. Pero dentro de ese llorar, fueron encontrando el camino directo para unir sus dolores y angustias con el dolor de Jesús. Y al unirlo tan estrechamente, fueron sintiendo que su cirineo era el mismo Jesucristo. Tenían la certeza de no estar solos, que el mismo Cristo corría a su Calvario y reconfortaba sus fuerzas, que esos sufrimientos iban limpiando sus almas y las acercaban de manera impresionante al corazón de Jesús. Por lo tanto, quien no tiene claro el objetivo de la vida, de alcanzar el cielo, difícilmente lo alcanzará o fácilmente se perderá en el camino. Esto dice Monseñor Munilla. ¿Cuál es entonces la clave? Tener claro el objetivo de nuestra vida. ¿Para qué vine yo a esta vida? ¿Solamente para prepararme, para ser feliz, para ser exitosa, para que todo el mundo me aplauda? ¿O vine para pulirme y poder encontrarme luego cara a cara con mi Jesús? Esta vida que vivimos terrenal es un ratito. Debemos aspirar a la vida eterna, allá, junto al Señor. Jesús es el ejemplo. Él mismo, siendo Dios, sintió dolor y sufrimiento. Lloró. Pero nadie puede decirnos que Jesús no fue realmente feliz. O alguno de nosotros podemos decir que Jesús no fue feliz. No, Jesús fue feliz porque amó. Entonces, podemos decir que es posible ser felices y sufrir. Esto parecería que es dos caras de una misma moneda. Y efectivamente, la vida tiene estos dos momentos, felicidad y tristeza. Pero eso no quiere decir que no pueda hacerse feliz si se es triste también. Me explico, ¿verdad? O sea, es importante darnos cuenta que parte de la vida es ser felices, pero también parte de la vida es sufrir. No hay que tenerle miedo al sufrimiento. Hay que encontrar también en el sufrimiento medios de santificación, de purificación. Dios permite esos pequeñas o grandes cruces que tenemos en nuestra vida solamente con un objetivo, acercarnos más a Él. Porque lastimosamente el ser humano tenemos el gran defecto de que cuando todo nos sonríe, nos olvidamos del Señor. No hay tiempo para el Señor, porque estamos llenos de felicidad. Tenemos nuestro tiempo ocupado en ser felices. Pero cuando viene la prueba, absolutamente todos mis sentidos, mis ojos y mi corazón se vuelca
a encontrarme con Dios porque me veo frágil y necesitada. Entonces Dios dice, qué pesar. Hay que permitir estos pequeños sufrimientos para que se acuerden de mí. Seamos realmente como esos niños del que habla Dios Jesús en el Nuevo Testamento. Que nuestro corazón se alegre con la presencia del Señor y que podamos transmitir esa alegría. No esperemos a las pruebas para buscarlo. Hagamos diariamente nuestro encuentro personal y profundo con Dios, porque ese es el único camino que iremos haciendo que nos dirija hacia la santidad. Y como dice en Romanos 12, capítulo 12, versículo 12, tengan esperanza y sean alegres. Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. ¿Ok? Nos dice el Señor, el mismo Señor, ojo, en las pruebas sean pacientes y no dejen de orar. Allí hay una promesa encerrada, parece que entredicha, entre líneas. Si ustedes oran y son pacientes, yo estaré allí para sostenerlos. En nuestros momentos más duros y de dolor, donde lloremos, ¿quién nos consuela? El mismo Jesús. Que podamos sentir la presencia de Jesús como ese cirineo que carga con nosotros nuestra cruz y nos acompaña en el Calvario. ¿Para qué? Para luego gozar de la alegría de su presencia y de su amor. Entonces sigue siendo esa misma moneda que puede tener felicidad y tristeza, pero que es parte de nuestra vida. No sé si voy muy lento o muy rápido. ¿Está bien? Ok, listo. La cuarta bienaventuranza. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nosotros los seres humanos tenemos necesidades básicas que debemos cubrirlas o cumplirlas, y sin ellas saciadas no podemos vivir. Nuestros cuerpos no aguantarían. Es decir, somos frágiles y esa fragilidad se muestra en nuestras necesidades. El hambre y la sed son experiencias intensas, primarias, básicas. Solo el que ha sentido hambre realmente sabe lo que es luchar por buscar el pan del día a día, ¿no es cierto? Y quien ha sentido sed sabe que al sentirla y no saciarla, hay una sensación de decaimiento, de pérdida y de abandono, como que la vida se te va de las manos. Podemos recalcar entonces que al decir básicas quiere decir que son necesarias y vitales. Si no podemos saciarlas, podremos llegar a perder hasta la vida. Entonces, ¿por qué Jesús utiliza estas palabras que son tan específicas? ¿Por qué así debe ser nuestro corazón, no es verdad? ¿Por qué el Señor dice hambre y sed de justicia? Porque nuestro corazón debe tener el deseo incansable de alcanzar la justicia divina. Debe ser vital para nosotros, debe ser vital para el cristiano hacer el bien. Podemos preguntarnos, ¿nos duele el mundo? ¿Nos duele el mundo en el que estamos viviendo? ¿El dolor de este mundo que estamos viviendo nos lleva a dar frutos en Dios? Nos lleva a ponernos nuevamente en medio de todo lo que hagamos hacia el mundo lo quiera desechar. Llevar a Jesús al mundo y que sea Él quien more en el mundo, no al contrario. El alma que siente esta hambre y sed de justicia no se acostumbra a la mediocridad. Busca en lo alto, busca incansablemente su encuentro con Dios. La pregunta sería para nosotros, ¿he llegado a sentir hambre y sed de justicia? ¿Por qué sí o por qué no? Esto es como una pregunta que queda en el aire y que se las voy a dejar para que cada uno en su intimidad, en días futuros, cuando hagan oración, vaya pensando si es sí o si es no la respuesta, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento se nos pide y se nos muestra la importancia de tener hambre y sed de justicia. Por ejemplo, en Isaías nos dice que hay que buscar la justicia para los más necesitados. Es decir,
volver nuestros ojos al apostolado. Es allí donde puedo yo dar frutos palpables de lo aprendido, de lo recibido en gratuidad, como lo dijo Monseñor Cabrera en su charla, ¿verdad? Si somos capaces de sentir esa gratuidad que nos ha sido dada por Dios en nuestro corazón, debemos hacerla fuerte y entregarla de regreso a quienes más lo necesitan. Entonces estaremos floreciendo donde Jesús nos plante. Es decir, que con esta bienaventuranza podemos revisar nuestro actuar, los frutos que estamos dando, los frutos de mi fe. Si mi fe no tiene frutos, algo está pasando. Si mi fe es solamente para mí y no doy frutos con esa fe, no comparto mi fe, no evangelizo con ella, no busco esa sed de atraer almas a Cristo, es que algo está pasando con mi fe. Y es un sensor muy bueno que podemos revisar diariamente y pedirla, porque la fe es un don, un regalo, y decirle, Señor, yo creo. Es más, lo hacemos en la misa, ¿verdad? Lo hacemos en la misa. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente, por lo tanto, mírame con compasión, Señor, y dame más fe, porque solo tú, que conoces mi corazón, sabes mis necesidades, sabes mis angustias, sabes mis alegrías y mis fortalezas, sabes que esta fe que tengo no me es suficiente. Regálame eso que me hace falta para poder alcanzar la santidad. Pidámoselo. No se recibe lo que no se pide. Por lo tanto, pidámoselo. El Señor dice, pidan que se les dará. Así es que pidámosle. Al Señor hay que pedirle y pedirle con ganas, insistentemente. Una de estas insistencias es de la cananea, ¿verdad? Que dice, Señor, mi hija necesita de ti, está poseída. Y el Señor le dice, yo he venido por el pueblo de Israel, a salvar al pueblo de Israel, no a los que no creen, ¿verdad? Porque la cananea no era parte del pueblo judío, ustedes lo saben. Y ella, trabajando en la humildad y dando muestras de humildad, le dice, Señor, ten compasión de mí, ¿verdad? Y él le dice, no está bien que se le lance, que gastar, digamos, es una manera de decir el Señor, gastar mi fuerza, gastar mi trabajo en ti. Y ella le dice, le responde con una humildad y con una fe impresionante. Hasta los perritos comen de las sobras o de las migajas que caen de la mesa, ¿verdad? Y eso le roba el corazón a Jesús. Y dice, no puede ser que yo haya encontrado en una cananea calidad de fe. Qué fe tan grande, a tal punto de hacerse nada, de compararse con un perrito y que solamente diga que necesita migajas para poder salvar a su hija. Y se le concede. El Señor Jesús no vino para hacer milagros. ¿A qué vino Jesús acá al mundo? A salvarnos. Y sin embargo, por el amor, la misericordia que tiene, le concede a esta cananea, que sin ser del pueblo judío, ese milagro que le roba al Señor por su fe, por su mansedumbre y su humildad. Entonces, esa es una muy buena forma de darnos cuenta si estamos en el camino correcto de la santidad. La quinta, felices los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Esta es una de las bienaventuranzas más duras de cumplir a cabalidad. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué? Pues porque la misericordia tiene dos aspectos que cumplir, el dar y el perdonar. Estos dos aspectos la caracterizan. Uno no puede estar sin el otro. A quien le falta uno de los dos, puede decir que no es misericordioso. Entonces, quien tiene un corazón misericordioso es aquel que puede perdonar y dar con la misma intensidad. Queda fácil entonces
poder revisar si en mi corazón guardo misericordia o estoy lejos de alcanzarla. Y debo trabajar en uno o alguno o en los dos aspectos que la caracterizan, ¿verdad? Muchas veces es más fácil dar, entregar, darnos. El corazón es más dócil, ¿no es verdad? Es más dócil a esta experiencia. El problema mayor suele estar en el perdonar. Y tal vez aquí haya que buscar ese corazón manso y humilde de Jesús para que nos ayude a parecernos en algo a Él. Es importante recordar que la medida que usemos con los demás se usará con cada uno de nosotros. Mire que se repite a cada rato. La medida que usemos con los demás será exactamente la medida que usarán para medirnos luego a cada uno de nosotros. ¡Qué duro! Toca revisarnos. Hay algo que también es importantísimo. Si bien los dos aspectos característicos de la misericordia son dar y perdonar, debo también cumplir que estos dos sean dados de gratuidad, ¿no es verdad? Es decir, gratuidad con mayúscula. Miren que todo en la vida del Señor y en el camino de espiritualidad converge y tiene relación una cosa con la otra. Monseñor nos lo dijo en la charla pasada, ¿no es verdad? De esa gratuidad con mayúscula. Esto quiere decir que sea gratis, es decir, que yo los doy aunque el otro no lo merezca. Voy a ser misericordioso, es decir, voy a dar mi amor y voy a perdonar aunque el cristiano que atentó contra mí no se lo merezca. Gratuitamente lo daré. Es uno de los ejercicios y una de las bienaventuranzas más difíciles de cumplir, al menos según mi criterio y mi análisis, ¿verdad? Entonces, es esta característica, una característica muy, muy, muy clara en casi todos los santos. Si uno revisa la vida de los santos, se van a dar cuenta que son misericordiosos. El Santo Padre Pío, lo sacaron, lo mandaron a San Giovanni Rotondo, un pueblo chiquitico, chiquitico, donde no había nada, porque como lo seguían a él y no sé qué y no sé cuánto. Y él perdonaba y se daba, misericordioso, ¿verdad? La Madre Teresa de Calcuta, que vivía en la pobreza más grande y que solamente esperaba de la providencia y vivía de la providencia, era misericordiosa. Amaba a aquellos a los que el mundo entero desechaba. Perdonaba a quienes habían hecho algo duro con ella o no habían sido generosos con aquellos pobres que encontraba en Calcuta. Y así, si revisamos la vida de los santos, nos daremos cuenta que una de las características de su vida es que eran misericordiosos. Por eso el Señor fue misericordioso con él y por eso ahora son santos y gozan de su presencia. Sexta, felices los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. En nuestros tiempos, donde parece que todo se hace con una segunda y hasta una tercera intención, el Señor nos pide que nos mantengamos limpios de corazón, es decir, que mantengamos la pureza de intención. Buscar tener un corazón puro, sin doblez, sin suciedad, sin doble intención. Hay que cuidar el corazón. Nada que esté manchado por la falsedad se acerca a la santidad. Y esta bienaventuranza es clara. Si mi corazón no es limpio, no llegaré a ver a Dios. Por lo tanto, hay que procurar atención a nuestro corazón. Acercarme frecuentemente al sacramento de la confesión, como lo decía Andrés. Buscar dirección espiritual, buscar la Eucaristía, alejarme de lo que ensucia mi corazón. Aquel que me dice, nadie te ve, nadie notará, es aquel que te ensucia el corazón. Lo que no se puede hacer con libertad y claridad trae oscuridad a nuestro corazón. Y aquí entra la integridad. Debo entonces preguntarme, ¿realmente actúo con integridad? ¿O cuando nadie me ve, puedo portarme de una manera y ser distinta cuando alguien me ve?
¿Soy íntegro entonces? Javier, las bienaventuranzas es el sermón de la montaña y está en Mateo 5, Mateo 5, más o menos por, del 1 al 12 más o menos, sí, Mateo 5 del 1 al 12. Ok. Nos quedamos en la integridad, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que integridad y honestidad no es lo mismo, ¿verdad? Les voy a contar una historia, no sé si, correcto, del 1 al 2. Les voy a contar una historia que tal vez ustedes ya la conocen. Resulta que un ejecutivo muy importante de una empresa tiene que hacer un viaje de negocios a otro país y decide viajar. Él está casado, ¿verdad? Con su esposa, tiene su familia. Decide viajar, pero decide viajar sin su esposa. Invita a otra persona. En ese viaje, pues está con esta persona, hace su trabajo y resulta que una noche decide pedir cena en el hotel en el que se encuentran, ¿verdad? Cuando llega la persona a repartir la cena, abren su pedido y se dan cuenta y encuentran un fajo de billetes, una cantidad bastante importante. Y este señor se asusta y dice, esto no es nuestro, esto debemos devolverlo. Así es que vamos al restaurante a devolver ese dinero que no es nuestro. Entonces se dirigen al restaurante y piden hablar con el administrador y le dicen, mire, pedimos un delivery al hotel tal y resulta que abriendo nuestro pedido encontramos este fajo de billetes. El administrador, emocionado, casi con lágrimas en los ojos, le agradece infinitamente porque resulta que esa es la ganancia del día y que él iba a perder su trabajo porque estaba perdiendo ese dinero y que entonces reconocía la honestidad tan grande de este hombre que él quería que todo el mundo, en este mundo donde la gente roba fácilmente, se coge las cosas fácilmente, necesitaba dar un ejemplo de esta honestidad y que él iba a poner su foto y la de su novia en las redes sociales, que iba a llamar a la televisión para que vean que hay ejemplos de honestidad y que hay mucha gente buena que hace el bien. Y este hombre comienza a ponerse desesperado y angustiado y le dice, no, déjelo así, yo solamente quiero entregarle su dinero, irme a mi hotel y no pasa nada. No, yo insisto porque usted es un ejemplo de honestidad. Entonces el hombre coge al administrador, lo saca aparte y le dice, mire, si usted hace esto y llama a la televisión o a la radio, yo soy un hombre casado, pero resulta que en este viaje no vine con mi esposa. La persona que me acompaña es una amiga. Este hombre era honesto, pero no era íntegro. La integridad, si notan la diferencia, si notan lo distinto que puede ser, sí, estaba regresando ese dinero, pero la integridad es ser yo mismo en todo momento, en la oscuridad, en la luz, en todo momento. Así como soy yo, soy en todo instante de mi vida. Y así podríamos dar muchísimos ejemplos. Por lo tanto, el corazón limpio es el corazón que no tiene doblez. En Corintios 13:3, aunque repartiera todo lo que poseo, incluso sacrificara mi cuerpo, si no tengo amor, de nada me sirve. ¿Ok? El amor a este corazón limpio es el que va a hacer posible cuidarlo. Mantener el corazón limpio es síntoma de santidad. Así es que podemos comenzar a preguntarnos, ¿verdad? Penúltima, la número 7, ya vamos llegando al final, no se me cansen. Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí nos llaman a ser obreros de la paz. Poner calma donde se ha perdido, buscar siempre trabajar en la paz del Señor. Aunque el mundo me diga, no te dejes, te están viendo la cara, déjale saber quién eres y de qué eres capaz. ¿Qué tengo que hacer?
el buen cristiano, el Hijo de Dios verdadero, piensa inmediatamente qué haría Jesús en esta situación. Y por amor a Él, buscaría siempre la paz. Cabría cuestionarnos, ¿somos instrumentos de paz allí donde Dios me ha puesto? ¿Construimos paz donde estamos? En mi casa soy miembro de paz. En mi trabajo busco tener un ambiente de paz. En el movimiento al que pertenezco puedo decir que vivo la paz del Señor entre los hermanos. Leí un libro muy hermoso hace tiempo y Jesús mostraba siempre cómo en las situaciones de conflicto entre sus discípulos, entre sus apóstoles. ¿Cuál es la diferencia entre apóstoles y discípulos, por cierto? Sí lo sabemos, ¿verdad? Los apóstoles son los que vieron a Jesús, que estuvieron con Jesús, es decir, los 12, correcto, Andrés, los 12, los que escucharon su voz, los que vieron sus ojos, los que vieron hacer los milagros. Esos son los apóstoles. El resto, todos nosotros somos discípulos, que sin verlo, creemos. Y por eso damos fe de su amor. ¿Ok? Entonces, estos apóstoles, pues a veces tenían sus problemas, ¿verdad? Venían y afirmaban algo de los 11 restantes. Es decir, venían de alguna manera a darle quejas a Jesús de cómo se comportaban los otros 11, ¿verdad? Él con mucho amor les mostraba el camino a seguir. Buscaba con esto, el Señor buscaba que ellos entendieran que el mejor camino para hacer comunidad es la paz. Quien no vive en paz, todo el tiempo estará en guerra. Vivirá en problemas. Hará oídos abiertos a murmuraciones. Hará oídos abiertos a calumnias, a comentarios. En el momento en que yo soy capaz de parar esto y poner paz en medio de esto, puedo decir que estoy en un camino de santidad. Este es un muy buen termómetro para sondear cómo va mi camino, en este caminar de santidad. Todos los santos han sido en algún momento de la humanidad mediadores en conflictos para buscar la paz. Entonces, resumiendo, ser sembradores de paz a nuestro alrededor es síntoma de santidad. Quien es problemático, busca todo el tiempo verle las 5 patas al gato, encontrar los defectos de los otros y quejarme de ellos, hacer mal ambiente en mi casa, no ser mediadora entre mis hijos, o ser yo la que busque pelea a mi esposo. Este es un gran termómetro para saber cómo voy en el camino de la santidad. Correcto, escandalizar. Esto se llama escandalizar. ¿Ok? Y por último, felices los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La santidad va contracorriente, contra todo lo que el mundo nos muestra como felicidad. Por lo tanto, seremos cuestionados, seremos juzgados y en muchas ocasiones seremos alejados. Nuestra vida puede ser luz, pero hay ocasiones que en el mundo la luz molesta, pues deja ver lo que está malo, sucio, dañado, corrupto, ilícito, porque para todo esto se necesita oscuridad. Lo oculto hace que esto no sea posible de ser visto a simple vista, ¿verdad? Un santo es un ser de contradicción para el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el santo tiene una vida que no va acorde con el mundo, no busca brillar, no busca el éxito, no busca el tener per se, busca hacer brillar en él a Cristo, y que todo aquel que se acerque puede encontrar a Cristo que vive en él. Las persecuciones la vivieron los santos y muchas veces empiezan en casa, dentro del movimiento en el que estamos o pertenecemos, en la iglesia, en la parroquia. Recordemos que Jesús lo vivió. Judas fue uno de sus perseguidores siendo su apóstol. ¿Por qué debemos nosotros entonces ser la excepción a esta regla? Así, de esta manera, siendo perseguidos, nos configuramos con Cristo y con su cruz. Es decir, que cuando sentimos que vamos contracorriente, que el mundo me presenta una cosa
y yo, a la luz del amor de Dios, de su palabra, de sus sacramentos, digo que no está bien y hago escuchar mi voz y el mundo me persigue, puedo darme cuenta que voy por el camino de la santidad. A manera de conclusión, el mundo de hoy necesita que los cristianos católicos busquemos la santidad. Hoy más que nunca se han abierto puertas por donde el mal está campeando a sus anchas. Y vendrán peores cosas si no buscamos adherirnos a Cristo y su misión evangelizadora. Hoy más que nunca el mundo requiere de apóstoles de Cristo, que sin haberle visto, le amamos tan profundamente que buscamos hacerlo presente desde donde estemos. Debemos ser líderes en el lugar donde el Señor nos haya plantado y dar frutos de santidad y en abundancia. Hoy más que nunca, sin irnos más lejos, en nuestro país se están aprobando leyes que van en contra de lo que Dios nos pide. Y hoy debemos dar testimonio de nuestra fe. Necesitamos líderes cristianos en todas las órdenes temporales, es decir, en todas las instancias donde nos desarrollemos profesionalmente. Hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, en las leyes, en la cultura, en el arte, en la música, en la economía, etc. Hoy más que nunca, Cristo nos llama a instaurar el reino en el lugar donde Él mismo nos ha colocado. En mi empresa, en mi trabajo, en mi casa, en mis grupos de amigos, en el movimiento al que pertenecemos. Cabe preguntarnos entonces, ¿qué estoy haciendo yo por cumplir con este mandato que está traducido en las bienaventuranzas? ¿Puedo decir que de estas 8 bienaventuranzas, pues estoy bastante bien con algunas, con otras estoy fallando? Bueno, para eso están, para que nos ayuden siendo el termómetro de nuestra santidad. Y para terminar, ahora sí ya, quiero cerrar con una frase del Papa Francisco, que la pone en su encíclica Gaudete Exsultate, que es una exhortación apostólica sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. La fuerza del testimonio de los santos es vivir las bienaventuranzas y el protocolo del juicio final. Es decir, que todo aquel que quiera llegar a ser santo debe revisar en su vida el cumplimiento de estas bienaventuranzas en su actuar, en su pensar, en su corazón y en los frutos de su fe. Demos gracias al Señor porque Él es bueno y porque nos da todas las herramientas necesarias que un cristiano católico necesita para caminar justamente en el sendero que nos lleve a encontrarnos cara a cara con el Señor. Voy a repetir quieren que repita la frase, ya voy a repetir la frase. La fuerza del testimonio de los santos es vivir las bienaventuranzas y el protocolo del juicio final. Muchas gracias, hermanos, por su atención, por su cariño y pues por haberme recibido esta noche. Gracias a Dios. Bueno, mira, muchísimas gracias. Yo sí tengo una pregunta, si puedo hacer preguntas. ¡Qué susto! Dele. De hecho, tengo como 40 en este cuadernito, pero solo voy a hacer una. Solo voy a hacer una, porque creo que los demás también quieren preguntar por ahí algo. De hecho, hay un comentario y una pregunta. Yo, a lo largo de lo que has hablado, sobre todo cuando decías, yo comentaba de broma que yo canto mejor que Andresito, lo cual es mentira. Hay una frase de San Agustín que se me repite mucho en la cabeza y que la escuché hace poco, es, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, ¿no? Esos dones a que tú refieres también son dones que tú le pides al Señor y te los regala, ¿no? Y cuando no te los das es porque no los necesitas, simplemente no los necesitas, ¿no? Y es algo hermoso porque sin darte cuenta estás recibiendo cosas que ni te imaginabas que ibas a recibir, es un regalo hermoso, ¿no? Es un regalo muy, muy hermoso. Lo segundo es cuando hablabas el ejemplo del señor que se fue de viaje con la otra novia. Me acordaba de una conversación que tuvimos hace poco acerca del temor de Dios, ¿no? Y la integridad y el temor de Dios van cogidos de la mano, ¿no? Total. Me da la impresión de que tienen mucho que ver. Entonces, esa bienaventuranza tiene mucho que ver con el temor de Dios, ¿no? Que es un don del Espíritu Santo y que hay que pedirlo, ¿no? Pedirlo con insistencia. Creo que es la base de los dones, ¿no? Si uno tiene temor de Dios, el resto de los dones no van a aparecer nunca.
Ese don creo que es prácticamente obligatorio. Los demás son opcionales, ¿no? Porque de todos tenemos un poquito, ¿no? Unos más, otros menos, pero ese tenemos que tenerlo sí o sí. Sin temor de Dios, no. Sí, sí, adelante. Y quiero que solamente saber si todos estamos claros que el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, ¿verdad? Sino es sentir el temor de alejarme del amor de Dios, que mi actuar, que mi obrar, que mi sentir, que mi pensar sea tan contrario a Dios que me aleje de este amor de Dios, ¿no es cierto? Ese es el temor de Dios, que mi vida no tenga sentido si yo me alejo de Dios, ¿correcto? Temer a fallarle, correcto. Así es, temer a fallar. Sí. Ese dolor del pecado, ¿no es cierto? Ujú. Exacto. Entonces, de ahí, entre las preguntas que apunté, y un detalle más, de hoy en 15 días, va a estar con nosotros, no sé si lo hayas visto alguna vez, al padre Javier Olivera Radabasi. Él es historiador, apologeta de la iglesia. Tiene una serie de videos en YouTube que se llaman Que no te la cuenten, ¿no? Entre las cosas que vi, porque tiene como 200 videos, hay uno que me llamó mucho la atención porque él hablaba de las cruzadas, ¿no? Y nosotros tenemos una idea, yo tenía una idea de las cruzadas muy parecida a la que tiene el mundo. Decía, ¿por qué la iglesia permitió eso? ¿Por qué la iglesia fue a la guerra? ¿Por qué la iglesia fue a pelear? ¿No? Bueno, y él explica eso de trabajar por la paz, ¿no? Entonces, no les voy a decir de qué se trata la charla porque les quito el encanto, pero sí los invito a que vean realmente de qué se trata trabajar por la paz, ¿no? Si bien es cierto, en nuestro entorno tenemos que amar y buscar esa paz interna y no escandalizar, que fue la frase que yo escribí hace un momento, ¿no? Pero también hay una paz que no se busca estando sentados con un rosario, ¿no? El rosario es necesario, la oración es imprescindible, pero hay momentos que hay que llevar ese rosario también a otro campo, y creo que estamos en un momento muy cercano a ese. Entonces, Es que hay el pecado de omisión, y ese pecado de omisión es el que falta la paz, porque en el momento en que yo dejo de levantar mi voz y decir, esto no es de Dios, estoy cometiendo un pecado gravísimo de omisión. Ahí están los falsos respetos, las falsas prudencias, porque lo que uno quiere es tener claro el objetivo en la vida. ¿Yo quiero agradar al mundo o quiero agradar a Dios? ¿Cuál es mi objetivo final? ¿Encontrarme con el mundo o encontrarme con Dios? Entonces, si tenemos el objetivo final, como todo en la vida, cuando abrimos una empresa, ¿verdad? Si no tenemos el objetivo claro a dónde va mi empresa, estoy segurísima que no llega a ningún lado. Pero si yo digo, a ver, mi empresa va a hacer esto, lo demás acá, y esos son objetivos que tengo que cumplir para alcanzar mis metas, esa empresa va a salir adelante. Esta empresa de mi vida tiene que estar clara en sus objetivos. ¿Cuál es? Verme cara a cara con Dios. Ese va a ser mi regalo. La vida es un ratito, es un instante. Nosotros debemos pensar en la vida eterna y procurar la vida eterna. Y el pecado de omisión es el que falta la paz, aunque parezca contradictorio, ¿verdad? así es. Entonces, bueno, ya tendremos al padre Javier y Qué lindo, qué vamos a lindo. tener un tema muy, muy extenso con eso ahí. Entonces, no sé si algún hermano, ahorita veo a Erwin que tiene abierto el micrófono, así que Erwin va a preguntar algo, yo creo. Eh, Tanto como preguntar, no, pero bueno, primero dar gracias a, a Dios por permitirnos estar juntos nuevamente. Segundo, darle gracias a Mira porque a pesar de que nosotros tenemos un contacto casi permanente, es bonito escuchar este tipo de temas a ella. Y con respecto a las bienaventuranzas, es verdad lo que tú dices, o sea, para ser buen cristiano hay que seguirlas, así como igual sí, seguir los mandamientos, pero las bienaventuranzas nos van moldeando como cristianos, pienso yo, ¿no? Sobre todo las bienaventuranzas junto con los mandamientos también, ¿verdad? Y todos como dije antes, los sacramentos van dándonos claves concretas de cómo manejarnos en el sendero de la santidad. Ver si el camino que estoy eligiendo es el camino que me lleva a encontrarme con el Señor. Y podemos irlo midiendo, o sea, es como más práctico, es un termómetro muy fácil de darme cuenta. A ver, ¿estoy siendo misericordioso? No.
porque puedo dar, pero no perdonar, o al revés, puedo perdonar, pero no me doy, porque no tengo. Entonces, es muy fácil darme cuenta, no estoy siendo misericordioso, debo trabajar en mi misericordia. ¿Soy manso o humilde? No, porque reniego de mis errores, reniego de mis límites, reniego de los defectos de los demás. Entonces, no estoy siendo manso, no estoy siendo humilde. Entonces, son muy fáciles de detectar en nuestra vida. ¿Algún hermano tiene alguna otra pregunta, alguna duda, algún comentario adicional? Aprovechen que el tema está para preguntar. Pregunten sin miedo. Todo está claro, todo está claro. Definitivamente sí, de verdad, oye, la verdad es que hay muchas cosas que me han gustado, ¿no? Eh, eh, Javier abrió su micrófono. Adelante, Javier. Sí, gracias, Samira. Sí, a mí me llegó una parte de tu presentación en donde dices, si no estás dando fruto en tu casa, en tu trabajo, si la fe la estás viviendo tú solo para ti mismo y no estás, y tú mismo te estás dando cuenta de que no impactas, de que no llegas, de que... Entonces, a mí particularmente me está pasando eso. Yo vivo con mi hija, yo soy divorciado, eh, y sí es verdad que yo la llamo y le digo, mamita, ven, hacemos el rosario. No es que Doménica no lo quiera hacer, pero yo creo que no la impacto, no llego a ella como quisiera y deseo llegar. Yo la traigo, la quiero atraer hacia el Señor. No está del todo alejada, porque sí participa conmigo, pero no es esa cosa que se desborda de ella misma, ¿me entiendes? Entonces, yo no sé si me faltan tips, me faltan, no sé, a veces le pido al Señor, como tú dices, dame fe aumenta mi fe para hacer más frutos, que dé más frutos mi fe y a poder atraer más almas al Señor, y particularmente pues a las que están a mi alrededor, ¿verdad? Entonces, no sé si tú me puedas dar algo de tips. Bueno, es muy cierto que nosotros, los adultos, queremos como que nuestros hijos tengan ya una conversión completa, ¿no es verdad? Y bajo esa circunstancia nos angustiamos cuando no vemos esa conversión y creemos que pues se están quedando. Yo creo que es un poco también falta de confianza en el Señor. Es muy cierto que hay que hacer mucha oración por los hijos, muchísima oración, porque el mundo actual los arrastra de una manera impresionante. Pero también es cierto que el ejemplo que les demos es el que va a arrastrar esos corazones. Si tú no te estás sintiendo, mi querido Javier, con el ardor de corazón de fe, es que hay algo que hay que revisar en cada uno de nosotros. Yo tengo un hijo de 25 años y una niña que va a cumplir 20. Mi hijo mayor va a ser médico y esta profesión en muchas ocasiones los hace confundir, ¿verdad? De repente sienten que, sabiendo esto, se sienten un poquito dioses, ¿no es verdad? Creen que todo es posible. ¿Qué es lo que hago yo? Yo mando frases. Mi hijo entra a guardia en el hospital y yo le pongo una frase. Le mando bendiciones. Le digo que sea el instrumento de amor del Jesús y de María con esos pacientes a los que se va a encontrar esa noche, ese día. Que actúe con amor como actuó Jesús en ellos. En todo lo que digo y en todo lo que hago, pongo al Señor presente, siempre. Y él que me contesta, al comienzo me decía, empezaste otra vez, ahora me dice, te amo. Te amo porque me haces comenzar mi guardia en presencia de Jesús y de María. Nunca es tarde, siempre hay que doblar rodillas por los hijos. Siempre hay que pedirle al Señor, encienda esa llama de amor en su corazón.
Y siempre pidámosle al Señor que nos haga a nosotros un poco José, en el caso de ustedes los varones, y nosotras un poco María, para que nuestra casa sea realmente una casa de santidad. Pidámosle que María habite en el corazón de nosotros y que José también habite en el corazón de nosotros para poderle dar a nuestros hijos algo de Jesús en medio de este mundo que les dice otra cosa. Sé tú, Javier, el que a diario manda ese comunicado, ese telegrama, esa frase de Jesús en la vida de tu hijo. Tú mejor que nadie la conoces, sabes que le gusta y que no le gusta. Entonces, dile, mándale que Jesús te cuide, que Jesús te guarde, la Virgen María te acompañe. Tú eres mi tesoro y en las manos de Jesús y María te pongo. Demuéstrale que Jesús y María aman a esta niña como el amor de padre que tú le tienes a él. Y vas a ver que poco a poco vas a ir dando fruto en eso. Vas a ver que sí. No desmayes, Javier. No te oigo, Andrés. Enciende tu micrófono. Bueno, yo también tengo dos hijas también y me identifico en alguna medida con Javier. Mi hija mayor pasa mucho tiempo ocupada y la mayor cantidad de tiempo no lo dedica mucho a la oración por sus ocupaciones. Debería de buscar un espacio, ¿no? Pero sí hay tiempos en los que se da para el Señor, ¿no? Se va de misiones, estuvo en el retiro, va los domingos a misa. Y mi hija menor no tiene tanto todavía un caminar como el de mi hija mayor, le falta todavía mucho más, pero yo creo que es un trabajo de mucha paciencia, no desesperarse, ¿no? Porque mientras uno ore por ellos, el momento llegará. Estoy seguro que el momento llegará, donde se revele. Acuérdate cómo nos pasó a nosotros, ¿no? Nosotros tuvimos un caminar diferente hasta que llegamos a un punto, muchas veces el retiro, muchas veces antes, en donde apareció en el camino el Señor y nos dijo, ah, este es para mí, ¿no? Y a nuestros hijos, mientras estemos en oración, les va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, yo ruego mucho al Señor por ellas, ¿no? Ahí está el ejemplo de San Agustín, que era terrible, terrible. ¿Y quién hizo posible esa conversión? Su madre, Santa Mónica. Ella no dejó de pedir por él y tenía una vida totalmente desordenada. Es decir, que el camino a la santidad lo podemos tener a los 20, a los 15, a los 12, a los 18, a los 24, a los 72, 82, cualquier edad. Siempre se puede iniciar, siempre se puede arrancar y arrancar con el deseo de ser santos para poder encontrarnos con el Señor. No hay que desfallecer. Tarde te amé, aventura tan hermosa y tan nueva. Así es. Entonces, San Agustín. Así es. Tarde te amé, así es. Maniqueísta, borracho, mujeriego, pero santo. Al final, santo. ¿Sí? Así toca. ¿Sí? Así toca. Sí, así. Sí. Bueno, yo creo que... Como padres no podemos perder la esperanza y la confianza de que Dios escuchará nuestras oraciones. Así tiene que ser. Esa frase que acaban de decir, tarde también, bueno, yo lo traslado en una parte del Evangelio donde también dice que el dueño del campo fue a contratar a los jornaleros y a uno los contrató a las 7 de la mañana, a las 8, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 3 de la tarde. Y todos recibieron la misma paga de un denario cuando no todos trabajaron por igual. Y Amira lo acaba de decir, la santidad la puedes conseguir a la edad que la deseas, o sea, a los 15. Hay santos jovencitos, hay santos señores, hay santos que, como San Agustín, tuvieron una vida disoluta y sin embargo terminaron siendo doctores de la iglesia. Entonces sí, efectivamente, el asunto es trabajar y no desfallecer. Me encantó la palabra, la copio. Mira, muchísimas gracias. A mí particularmente me llegaste y creo que al igual que todos, no es que quiero dar las gracias por todos, pero a mí particularmente me fundiste el corazón, Olivier. Es el Señor. Realmente no quiero caer en una falsa humildad, pero yo, miren, estoy todo el tiempo con mi rosario, le he pedido al Señor que sea Él
quien transmita lo que Él necesita, los corazones que van a escuchar esta charla. Y Él hace maravillas. Cuando uno se deja manejar por el corazón y el amor de Dios, Él obra y hace maravillas. El asunto es solamente decirle que sí. Yo agradecida infinitamente con Dios que me mira con misericordia y que ustedes me reciben con ese cariño que he sentido este día. Gracias. Rezaré Bueno, por ustedes todos los días también. te agradecemos muchísimo por tu tiempo, agradecemos también al Señor, por supuesto, que nos haya regalado este espacio, donde creo que todos hemos aprendido bastante sobre las bienaventuranzas, de lo difícil pero hermoso que es caminar sobre ellas y caminar hacia ellas. Nos ha acompañado toda la noche Santa María, no sé si ven en la fotito donde dice Ágape de Maús, ahí está nuestra madre, ella nos ha acompañado toda la noche, ha estado viéndonos y la madre también Yo está ahí también los atrás, tengo. así es. Yo los tengo. Entonces, agradecerte infinitamente y espero contar con ustedes también en las próximas charlas que van a estar, no sé si tan buenas como estas, pero muy buenas sí. Siempre son excelentes todas. Bueno, Muchísimas gracias, demos gracias a Dios. Por favor, hagamos una oración de cierre. No sé, Andresito, pero si sí, tú la manejas. encantado, encantado, con muchísimo gusto. Bueno, invito a todos a cerrar los ojos un ratito y ponernos en presencia del Señor y agradezcamos al Señor por esta noche maravillosa, donde nos ha regalado una explicación de cada una de las bienaventuranzas, de ese amor que expresa en cada una de ellas, que muchas veces en nuestro corazón, que es muy chiquito, es difícil de comprender, pero que sabemos que mientras vayamos aprendiendo de ellas vamos siendo más santos, santos para Él y santos para los demás. Que aprendamos que no nos van a querer por santos, nosotros tenemos que ser queridos por el Señor más que por los demás. Y que nuestro camino es un camino de santidad hacia Él, para Él y por Él. Te agradecemos, Señor, por regalarnos este momento y digamos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, Estás en el cielo, santificado sea tu nombre, sea tu nombre. venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Muchísimas gracias a todos. Que duerman bien, que su angelito de la guarda los Gracias. apache. Y adiós. Gracias, Mira. Bendiciones, que estén muy Bendiciones. bien. Adiós. Gracias. Gracias, Andrés, también a ti. Muchas A gracias. ustedes, a ustedes, a ustedes. 5, 4, 3, 2, 1. Adiós.